vamos a comenzar con la situación climática, porque ahí hay al menos 22 muertos en Brasil tras el paso de un ciclón extratropical. El sur del país está siendo el más afectado por este temporal. Vamos a ver. Atrapados en los techos de sus viviendas desde donde fueron rescatados. Así es como varias familias intentaron salvarse de las terribles inundaciones que afectan el sur de Brasil. El paso de un ciclón extratropical llegó acompañado de fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias que provocaron la emergencia, obligando a las autoridades a evacuar a miles de personas en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina. Eu me sinto arrasada, gente. Eu perdi tudo. Tem muita gente que perdeu mais, mas olha aqui em casa não tenho mais nada. El estado de Rio Grande do Sul ha sido el más afectado. Alrededor de 60 municipios permanecen bajo alerta, pues comunidades enteras han quedado aisladas por las crecidas de ríos. Las autoridades esperan que baje el nivel del agua para evaluar los daños antes que lleguen las precipitaciones pronosticadas para este fin de semana. E outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Aonde tiver um problema, o governo federal estará lá para ajudar as pessoas a se salvar desses problemas. Portanto, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Recordemos que este es el cuarto ciclón extratropical que golpea el sur de Brasil desde el mes de junio. Millones de personas han sufrido daños materiales desde entonces y unas 30 perdieron la vida. No, la vai deitar. Un panorama sumamente difícil para Brasil y en especial para esa región del sur del país que desde junio ya sufre 4 fenómenos de este tipo. Hay que tener en cuenta que este tipo de fenómenos en el lado del Atlántico, especialmente en Sudamérica, han causado serios estragos también en Uruguay, en parte de Chile, en Argentina e incluso en Bolivia, con heladas muy duras. 28 muertos, estamos hablando de una situación dramática que, como bien dices, no se ha podido controlar, no se puede anticipar, un fenómeno extratropical además que los golpea en medio de una situación climática complicada en diferentes zonas de Brasil también. Así es un panorama sumamente difícil, más si tienes en cuenta que son cerca de 67 municipios los que se están viendo afectados por estas inundaciones, los desbordes, las lluvias. Ya hay más de 50.000 personas afectadas. Y este también es un reto muy duro para el presidente Lula, que le ha prometido también un cambio en el tema ecológico dentro del país. O sea, se refiere a dejar atrás estas campañas de deforestación en la Amazonía, en la protección de las comunidades indígenas, por ejemplo, pero es un tema bastante complicado porque gran parte de la deforestación obedece a la ampliación de los terrenos para la agricultura y para la ganadería. Por ejemplo, y claro, una cosa es prometer en medio de una situación climática compleja, donde tampoco te permite tomar muchas políticas, porque estás planificando, anticipando, y te viene encima la lluvia o te viene encima la sequía. Y Brasil es un país con una economía monstruosa, pero a la vez con muchísimo terreno, muchísima población, y con grandes carencias también. Así es, muchos problemas heredados también de una política, recordarás, bastante descuidada en temas ecológicos del presidente Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, no le importaba nada. Minimizó todo este tipo de impacto, incluso minimizó el impacto de la pandemia, minimizó el impacto de los incendios en la Amazonía. Entonces, la gente se moría y con él no era. Tener muchas consecuencias. Y evidentemente la economía de Brasil, como tú bien señalas, es un gigante que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, pero también se empieza a tambalear con el impacto de ese tipo de fenómenos, con inundaciones que dejan miles de damnificados y millonarias pérdidas económicas. Es difícil revertir esta situación si tienes 4 fenómenos de este tipo desde junio. Y siempre hablamos que hay cosas que se pueden anticipar, que se pueden prever, pero lamentablemente siempre estos fenómenos van a terminar produciendo víctimas, daños materiales y víctimas mortales. Por más que uno quiera evitarlo, reducirlo, siempre se van a dar esas circunstancias donde no puedes prever del todo el real impacto que va a tener este tipo de fenómenos. Así es una situación muy dura, más o menos si es que estás sufriendo ese tipo de golpes cada mes, más o menos, ¿no? O sea, si sacas un promedio. Los expertos señalan que ese tipo de situaciones ya no van a ser ajenas, o sea, esto puede ser recurrente. Recordarás que en determinado momento tuvimos un informe acerca de expertos de la Organización Mundial de la Salud y en temas climáticos que decían que ese tipo de fenómenos iban a ser muy frecuentes, no solamente durante este año, sino el año siguiente, y podría ser que eso ya se quede así, al menos
en mucho tiempo en adelante. Son cosas que de alguna manera empiezan a tocar a Brasil más seguido. Acá mismo todavía, cuando de pronto hablábamos de que había llegado un ciclón, ¿te acuerdas que hablábamos de Yaku? Para muchos nos sonaba como algo increíble porque nosotros no estábamos acostumbrados a los ciclones. Eso no es del Perú. Se habían confundido. Así es una situación muy compleja y muy difícil y tal vez va a ser muy recurrente. Pero esto no solamente pasa en Brasil,